Hola, mis queridos amigos. El día viernes vi el tema en Unidas Podemos sobre el dolor y el sufrimiento, pero algo pasó con el equipo con el otro teléfono. Yo grabo de un teléfono a otro, que no se grabó. Así que decidí hoy día ponerlo porque esto no puede faltar en mi canal YouTube. Ok, hablemos de las emociones primarias. ¿Qué es una emoción primaria? Es aquella reacción que tú tienes ante algo que te dicen, ante algo que has visto, ante algún hecho específico. Esa reacción se llama emoción. Pues hoy día vamos a hablar de la reacción llamada dolor, gracias a la cual tú puedes saber cuando algo te está haciendo daño. Si hay al lado tuyo una vela y de pronto se regó algo y se te está quemando el zapato, pues el dolor te va a decir, epa, algo está pasando con tu zapato. El dolor te permite, lo repito, saber cuando algo te hace daño. Hoy día vino tu esposo y te gritó y eso te causó un dolor. Pues eso te indica sencillamente que ese volumen de voz de pronto puede estar dañando tus oídos. Me vas a decir que soy exagerada, pero te digo que eso es verdad. Cuando te gritan, tu organismo empieza a segregar adrenalina y cortisol como un mecanismo de defensa, porque un grito demasiado alto pone al organismo alerta. En otras palabras, si tú tienes un cólico renal y ese cólico renal, tú sabes que algo está funcionando mal en tu riñón gracias a ese dolor. Entonces, bienvenido el dolor que te permite saber cuando algo te hace daño. Si tienes un dolor, te duele una muela, el dolor te dice que esa muela necesita un tratamiento. Las emociones primarias, como el dolor, son necesarias para que nosotros podamos percibir cuando algo nos hace daño. Así que las emociones primarias son necesarias, son buenas. Nos enseñan a manejar nuestras emociones. Sí, pero ya les voy a decir cuáles son las emociones que realmente tenemos que aprender a manejar. Entonces, esa emoción primaria la sientes ese dolor mientras está sucediendo algo que te hace daño. Por ejemplo, te duele la muela, vas al odontólogo, te cura la muela y entonces se va el dolor y la emoción se va. La emoción primaria se va por sí sola, no tienen mucho tiempo de duración porque son cosas que están en presente. Si en este momento algo te está cortando, en ese momento te duele, te deja de cortar, desapareció la emoción del dolor. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se va aquello que te hizo daño y tú sigues experimentando dolor? Vamos a suponer, en este momento descubres la infidelidad de tu esposo y eso te causa un dolor terrible en el pecho, en el corazón. Entonces pasa el tiempo, sigues con ese hombre y empiezas, ¿cómo es posible que me haya podido engañar? ¿Cómo me pudo hacer eso? Y te empiezas a poner celosa y pareces detective y empiezas a vigilar. Entonces, ¿qué estás creando? Una emoción secundaria llamada sufrimiento. El sufrimiento es algo que tú creas, que sientes el dolor, pero sobre algo que no existe. Ese hombre ya no lo estás viendo que te está engañando, pero tu mente crea sufrimiento. ¿Por qué? Porque crea un dolor sobre algo que ya no está sucediendo. Se te murió un familiar y ojo, que yo sé de lo que hablo porque acuérdense que yo soy viuda y para mí fue el dolor más grande que yo haya sentido. Entonces, se lo quiero hablar desde mi propia experiencia. Muere mi esposo y siento el dolor de la muerte. ¿Ok? Y es normal que sientas ese dolor, es muy presente, por lo menos durante el primer año. Pero yo ya voy a tener 3 años de viuda y a veces tengo un dolor como si recién se estuviera muriendo. ¿Recién se murió? No, ya van a ser 3 años. Entonces en ese momento estoy creando sufrimiento. El sufrimiento es una emoción secundaria y esa emoción secundaria, contrario a la primaria, no se va por sí sola y puede durar años en tu ser, en tu organismo, en tu mente y lo único que hace es destruirte. Hay un dicho oriental que dice, el dolor es obligatorio. Recuerda que gracias al dolor tú sabes lo que te hace daño, pero el sufrimiento es opcional porque lo crea tu mente. Entonces vamos a suponer, en mi caso de la viudez, cuando yo me pongo triste y creo ese sufrimiento o esa emoción secundaria la vamos a aprovechar porque tenemos que sacarle jugo a todo lo que nos pasa para saber qué cosas tenemos que trabajar. Tengo que trabajar mis apegos. Tengo que trabajar mi concepto de soledad, porque uno dice, ay, me siento solo, pero solo si estás en el desierto. Hay vecinos, hay gente en el supermercado, hay personas en la iglesia, hay compañeros de trabajo, están tus hijos, tu marido, etcétera, etcétera. Bueno, en mi caso no hay marido, pues no, pero está todo lo que te rodea.
Pero no, tú te sientes como si no hubieran personas. Entonces yo dije, solo en el desierto, ni siquiera en el desierto, porque a nuestros ojos y en nuestra dimensión no podemos percibir que Dios está siempre a nuestro lado, que Dios es omnipresente y está en todas partes, que tenemos legiones de ángeles que nos acompañan. Entonces eso yo tengo que trabajarlo para anular ese sufrimiento. El sufrimiento, yo no sé cuál tengas en tu vida, te indica que hay cosas que tienes que trabajar. Por ejemplo, tu marido te engañó y tú sigues ahí al lado, que sí, que es el padre de mis hijos, que sí, que yo lo amo, que sí, que le quiero dar una oportunidad, pero entonces estás paranoica, estás revisando, estás viendo, estás dudando, entonces estás creando un sufrimiento, porque si tú decides quedarte al lado de esa persona, es porque vas a decidir confiar, porque quedarte al lado de alguien que tú piensas que te puede estar traicionando y dañando, es para volverse loca. Entonces, gracias a ese sufrimiento, tú te das cuenta que tú tienes que trabajar ¿en qué? En tus conceptos de soledad, en tus conceptos de dignidad. Cuando alguien te miente, cuando alguien te abusa, cuando alguien te maltrata, es cuestión de dignidad el irte de ahí y no crear ese sufrimiento. Ahora, muchos hombres que me escuchan me dicen, Marta, ¿por qué usted solo se refiere a las mujeres? Porque el grupo al cual yo le suelo dictar estas charlas son solo mujeres. Pero a los hombres les digo lo mismo. La dignidad no tiene género. La dignidad es para hombres, mujeres, ancianos, niños. La dignidad es para todo el mundo. Ese hombre que tiene una esposa, que lo descalifica, que lo maltrata, que le dice cosas feas, que lo engaña. ¿Por qué soportamos eso? ¿Por qué creamos sufrimiento? Yo no sé cuál sea el sufrimiento, pero te repito, el dolor es una emoción primaria y se llama emoción primaria porque se da cuando estás experimentando algo en presente. Pero cuando eso ya no está sucediendo y tú sigues sintiendo dolor, eso ya es algo que tu mente está creando y es un sufrimiento. No se va por sí solo si no lo trabajas. Las emociones secundarias enferman el organismo, enferman la mente, te restan energía, no te dejan funcionar, te hacen perder dignidad. Entonces aprovechemos. Si tú tienes un sufrimiento, aprovecha para saber qué es lo que tienes que trabajar y ponte a buscar información sobre eso. Aquí en YouTube hay montones de videos. Busca eso sí, cosas que vayan acorde a tu línea y a tu creencia. Si eres una persona que cree en Dios, como yo creo en Dios, entonces busca mensajes para superar el sufrimiento que pues estén basados en la palabra de Dios. Y si crees en Mahoma, búscalo con profesionales que crean en Mahoma, porque definitivamente somos mente, como pensamos, somos cuerpo y somos espíritu. Hay un espíritu en nosotros y acorde a tu creencia, busca ayuda, pero no te quedes paralizado en el sufrimiento, no te quedes paralizado en la queja, no te quedes paralizado en el sufrimiento y ten noción que del sufrimiento todos podemos salir. Pero si no lo trabajas, si no buscas ayuda profesional, si no buscas videos, si no lees libros, entonces no lo vas a poder trabajar. Hay libros que hablan de cómo utilizar el dolor para superarnos, para crecer. Cómo hay que ser resilientes. Ser resiliente, siempre lo digo, es ser como una pelota. Más duro el golpe, más alto saltas. Utiliza toda tu historia de vida, todo lo que te ha pasado para volverte fuerte, para renacer, pero no para crear más sufrimiento. Y te repito, el sufrimiento es opcional, el dolor es obligatorio, pero solo dura el momentito en el que está ese estímulo causándote ese daño. Pero ese sufrimiento que crea tu mente, que es algo que sucede como una emoción secundaria, tienes que trabajarlo y tienes que salir de eso. Espero que este video te sirva. Si te sirvió, compártelo. Te pido, si te gustó, te suscribas a mi canal y actives la campana de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, tú estés al tanto de ello. Aquí en la descripción del video están todos mis datos, todas las redes sociales para que ustedes me sigan y mi número de WhatsApp en caso de que desees que yo te atienda de manera personal, ese es el término. Un abrazo para todos.